El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dijo la noche del miércoles que aceptó una mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para retomar el diálogo con la CONAIE. Este proceso se inició a petición de las tres organizaciones en conflicto, la CONAIE, FREINE y FENOCID, que dirigieron una comunicación a la Conferencia Episcopal y en función de esa respuesta y de la mención explícita del Gobierno Nacional, decidieron aceptar esa sugerencia y solicitar la mediación. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana fue la encargada de determinar la metodología, los temas y los actores que participaron en la mesa de diálogo. El resultado, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana informó este jueves en conferencia de prensa que tras la firma de un acuerdo con el Gobierno Nacional, los movimientos indígenas decidieron terminar las manifestaciones y bloqueos que llevaban 18 días. Y de conformidad con lo que aquí se ha estipulado, los presidentes de la CONAIE, la FEINE y la FENOCID declaran el cese de las movilizaciones y el retorno paulatino a los territorios, así como la suspensión de todo acto que pudiera afectar la paz y el orden público, dijo Monseñor David de la Torre, secretario general de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Además indicó que el Gobierno Nacional se compromete a derogar el estado de excepción vigente en la medida que se restablezca la paz en el territorio ecuatoriano. Con relación a los precios del combustible, el gobierno acepta implementar las siguientes medidas adicionales. Se reduce el valor del combustible diésel en 5 centavos de dólar por galón, que sumado a la anterior disminución de 10 centavos significa una reducción total de 15 centavos de dólar por galón. La CONAIE, que lideró la movilización nacional en algunas provincias, exigía al gobierno reducir los precios de los combustibles, atender el problema del desempleo, regular los precios de los productos del campo y combatir el crimen en otras demandas. Las Fuerzas Armadas del Ecuador anunciaron este jueves 30 de junio la captura de una embarcación de supuestos contrabandistas en la frontera norte de Esmeraldas. El cargamento contenía aproximadamente 2.800 galones en combustible que estaban destinados hacia Colombia. Los militares ecuatorianos suman de esta manera un nuevo golpe hacia los traficantes de combustible que aprovechan los costos subsidiados de productos como la gasolina y el diésel para transportar ilegalmente los cargamentos hacia países como Colombia y Perú. Según informaron las Fuerzas Armadas, el cargamento se decomisó porque no contenía los papeles correspondientes ni se pudo justificar el origen de la mercancía. Tras el operativo, 4 individuos extranjeros fueron detenidos para las respectivas investigaciones. El Gobierno Nacional mantiene la lucha abierta contra la delincuencia organizada, el narcotráfico y el contrabando. El miércoles 29 de junio también se dio un golpe contra el comercio ilegal de sustancias ilícitas tras la captura de un contenedor con 1.9 toneladas de clorhidrato de cocaína en el puerto de Guayaquil. Patricio Carrillo, ministro del Interior, mostró su malestar porque manifestantes se tomaron repetidoras de televisión en Tungurahua este miércoles pasado. Los calificó de violentos, audaces en la oscuridad y mezquinos para la paz. Esto sucedió en Pilisurco e incomunicaron así a los ciudadanos. Y según un reporte de los medios ambateños, cerca de 300 integrantes de los pueblos Quizapinchas y Ambatillo participaron en esta toma. Había una custodia de 40 militares quienes no pudieron impedir la toma. Líderes indígenas habían sometido y habían prometido además que no lo harían. Refirió, por ejemplo, a la estación radial Cómplice FM. Por ello, la provincia ha perdido muchas señales de radio y televisión. A través de un decreto ejecutivo, el presidente de la República, Guillermo Lasso, confirmó la designación de nuevas autoridades en las provincias de Loja y Sucumbíos. Daisy Jimena Manzano es la nueva gobernadora de Sucumbíos, mientras que José Ignacio Egueruguen queda a cargo de la gobernación de Loja. De esta manera, Mario Mancino Valdivieso y Darío Javier Domínguez cesan en sus funciones como de las provincias de Loja y Sucumbíos respectivamente, se detalló. También declaró el estado de excepción en las provincias de Azuay, de Imbabura, de Sucumbíos y Orellana. Este estado de excepción en dichas localidades del Ecuador durará un mes y se declaró a través del decreto ejecutivo 463. Esta decisión tiene por objeto recuperar el orden público, controlar situaciones de violencia manifiesta, proteger áreas reservadas, asegurar la provisión de medicamentos, gases, medicinas, oxígenos para hospitales y clínicas, combustible y alimentos y la integridad de la ciudadanía, detalla la comunicación emitida por el gobierno. Por otro lado, se establece como zona de seguridad toda área de influencia que comprende las áreas en donde se encuentran los campos hidrocarburíferos. En Guayaquil se vivieron momentos de zozobra este miércoles pasado, luego de una alerta de bomba en la terminal terrestre. Esto generó la intervención del Grupo Especializado Antiexplosivos de la Policía Nacional, que encontró 14 tacos de dinamita.
Los usuarios fueron evacuados tras esta alerta. Estos artefactos explosivos fueron encontrados en uno de los baños. No se registraron heridos. Las autoridades iniciaron las investigaciones para encontrar a los responsables de dejar estos tacos en la terminal y determinar los motivos. La tarde del 27 de junio, el presidente Guillermo Lasso declaró estado de excepción en las localidades de Imbabura, Azuay, Sucumbíos, Orellana, en medio de manifestaciones. Luego de la declaratoria de dichas provincias, el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, hizo público su pedido al gobierno nacional para que incluya a la capital en las zonas bajo estado de excepción. Guarderas resaltó el hecho de que el presidente Guillermo Lasso ha dejado claro su compromiso firme de proteger a Quito en medio de medidas de hecho tomadas por la CONAIE en el marco de manifestaciones convocadas por el sector indígena del país. Jorge Núñez, jefe de operaciones en el sistema EQ911 en Macas, Morona, Santiago, realizó este miércoles 29 la denuncia ante la Fiscalía por los destrozos ocurridos en sus instalaciones debido al ataque de manifestantes. El director de la localidad hizo la denuncia con delitos relacionados con sabotaje, paralización de servicios públicos y terroristas, a fin de que las autoridades realicen las investigaciones necesarias para identificar y sancionar a los autores. La madrugada del pasado sábado 25 de junio, un grupo de personas que por el momento no han sido identificadas ingresó de manera violenta a las instalaciones del EQ911. Esto ocurrió mientras los colaboradores de esta entidad, así como efectivos de distintas instituciones como Ministerio de Salud Pública, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, entre otras, realizaban sus habituales actividades de coordinación para atención de emergencias. El hecho registrado alrededor de las 12 horas 35 minutos interrumpió de manera abrupta la atención sanitaria, de seguridad ciudadana, de tránsito, de gestión de siniestros municipales, militares y de riesgos. Inmediatamente se activaron los protocolos de emergencia a fin de evacuar a los evaluadores y efectivos de todas las instituciones para precautelar su integridad ante una turba que invadió el espacio de la central de emergencias. En el marco de los 17 días, casi 18 de manifestaciones en Quito, se reportó un nuevo ataque a trabajadores del medio de comunicación Teleamazonas en las calles de la capital. El equipo periodístico cubría las marchas, pero en medio de su trabajo fueron agredidos por un grupo de manifestantes que incluso llegaron a romper parte de los equipos con los que los trabajadores de la comunicación ejercían su labor de informar. En redes sociales se puede ver el momento de la agresión de la que fueron víctimas los trabajadores del medio de comunicación mientras intentaban cumplir con su trabajo y que fueron acusados de ser infiltrados en las marchas. A través de su cuenta de la red social Twitter, la Fiscalía General del Estado informó sobre el inicio de las investigaciones sobre el caso del asesinato de 2 mujeres, madre e hija, en Guayaquil. Según información oficial, el hecho había ocurrido la noche de este miércoles 29 de junio pasado y fue al estilo sicariato en la zona norte del puerto principal. El Ministerio Público indicó que para este proceso se levantaron los indicios y registros de videos de seguridad de la urbanización donde se registró el hecho. En este mismo caso, desde la Policía Nacional, informaron el despliegue de unidades investigativas y de inteligencia para determinar pormenores del hecho y a sus autores. Más de un día después del descubrimiento de 64 migrantes dentro de un asfixiante tráiler en San Antonio, el saldo actual de los fallecidos aumentó a 53, con 4 migrantes que fallecieron después de ser trasladados al hospital. Es nada menos que una horrible tragedia humana. 11 son las personas que se encuentran aún luchando entre la vida y la muerte. En general, el personal médico de los hospitales, insisto, en general, ha indicado que los heridos están en estado crítico, con fallas neurológicas, renales y hepáticas y con hemorragias internas. Y a la fecha de este miércoles se han hecho públicas solamente la presunta identidad de 37 víctimas. Y por eso digo que puede cambiar, porque muchas veces vienen con documentos falsos y tenemos que cruzar esa información con las huellas dactilares, pruebas de ADN para garantizar su identidad. Esta incertidumbre ilustra los desafíos que enfrentan las autoridades para rastrear a las personas que cruzan las fronteras clandestinamente. También el FBI se ha unido a la investigación. 3 personas se encuentran bajo custodia en relación con el abandono del camión. Entre ellas, el conductor del furgón, dijeron las autoridades, supuestamente estaba drogado con metanfetamina cuando lo atraparon en el campo cerca del camión pretendiendo ser un migrante. Entre tanto, la comunidad en San Antonio está de luto por estos 40 hombres y 13 mujeres que perdieron la vida buscando un mejor futuro.
Hoy lloramos por esos inmigrantes que vinieron a nosotros para respirar ese aire fresco, pero en cambio encontraron la muerte en el estado de Texas. El gobernador de Texas, Greg Abbott, culpó al presidente Biden y a sus políticas de inmigración por la tragedia del camión. La Casa Blanca dijo que los esfuerzos de Biden para lanzar una campaña contra el tráfico de personas ha resultado en más de 2.400 arrestos relacionados con el tráfico de personas en los últimos 3 meses. Horas de desesperación y angustia vivieron los familiares de José Luis Vázquez Guzmán, al enterarse por las redes sociales que había sido llevado a un hospital de Texas, donde en la noche de lunes fueron hallados 64 migrantes en la caja de un tráiler, abandonado a 50 kilómetros de San Antonio. Cuando me enteré de José Luis, pues lo único que pedí a Dios era que pues él estuviera bien, pues dijera que lo vuelva ya a ver y abrazarlo, más que nada. México se comprometió a ayudar en la repatriación de los restos de las víctimas. Quiero expresar mi más profundo pésame a familiares de migrantes mexicanos, guatemaltecos, hondureños, que murieron ayer asfixiados en un tráiler, una tremenda desgracia. Y a pesar de la tragedia, en los campamentos de Reynosa hay quienes no dudan en intentar cruzar. Sí, quiero irme, porque quiero una mejor vida. Y no lo dudan, aún con el título 42 vigente. En el primer día de la cumbre celebrada en Madrid, la OTAN presentó el concepto estratégico que la alianza seguirá durante los próximos 10 años. Una nueva hoja de ruta que no descarta un ataque por parte de Rusia hacia los países aliados. Rusia es el desafío más significante y directo a nuestra seguridad. Los países miembros también reiteraron su apoyo a Ucrania con un nuevo paquete de ayuda. Incluye comunicaciones de seguridad, gasolina, combustible, suministros médicos y chalecos antibalas, contrarrestar las amenazas químicas y biológicas y las minas, y cientos de sistemas portátiles antidrones. Por otro lado, tras el levantamiento del veto por parte de Turquía, la organización invitó de manera formal a Suecia y Finlandia a que se unan a la alianza. Una posible adhesión que Rusia ha calificado como profundamente desestabilizadora y que Washington celebra. Estamos contentos que ahora las candidaturas de Suecia y Finlandia puedan avanzar. Sus candidaturas muestran en parte por qué la decisión de Putin de desatar esta guerra contra Ucrania va a ser un fracaso a nivel estratégico. Ahora que podremos gozar de la presencia de 2 Estados miembros nuevos en Europa para contribuir a nuestra defensa en común. La cumbre marca un brusco cambio de postura de la OTAN respecto a Rusia, país al que hace una década calificaba como un socio estratégico. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud considera que la viruela símica no constituye por el momento una emergencia internacional, Estados Unidos activó la primera etapa preventiva. 32 estados de la Unión Americana han solicitado ayuda federal para obtener vacunas para la viruela, efectiva para tratar el virus. El gobierno estadounidense anunció una campaña nacional de vacunación que pondrá a circular 296,000 dosis durante las próximas semanas. El objetivo, indicó la Casa Blanca, es mitigar la propagación del virus en las comunidades donde la transmisión ha sido más alta y con poblaciones en mayor riesgo. Bavarian Nordic, el fabricante danés de la única vacuna autorizada para tratar la viruela símica, indicó que la dosis contiene una forma debilitada del virus que causa la enfermedad. Es como una vacuna tradicional. Estimula su sistema inmunológico para que esté mejor preparado para combatir la viruela del simio. En términos sencillos, funciona en la forma en que puede usar la vacuna antes de infectarse, pero en realidad también puede usar la vacuna de manera que pueda vacunarse si cree que puede estar infectado. La viruela del mono ha afectado durante décadas a poblaciones en África Central y Occidental, donde una versión del virus mata hasta el 10% de las personas infectadas. En Estados Unidos se autorizó el uso de la vacuna en 2019. Hasta el momento, la viruela del mono se ha detectado en 50 países de todas las regiones.
con 3.000 casos reportados desde principios de mayo. Actualmente hay alrededor de 100.000 nuevos casos de COVID que se han informado cada día en los Estados Unidos, de los cuales alrededor de 1 de cada 8 son niños. Sigue siendo un número grande y considerable. Los datos nacionales dicen los afroamericanos, latinos, indios americanos y nativos de Alaska han sido hospitalizados 2 o 3 veces más que los blancos y han tenido aproximadamente 2 veces más probabilidades de morir. Estas diferencias o disparidades también las han experimentado nuestros niños. Tras el asesinato de 3 policías en El Salvador, el presidente Nayib Bukele anunció que reforzará su ofensiva contra las pandillas. El mandatario responsabilizó del crimen a una pandilla llamada Barrio 18. Entre los agentes ultimados en Santa Ana, la segunda ciudad más importante de ese país, se encuentra un jefe del sistema de emergencias. Bukele ya había decretado régimen de excepción en marzo y se han detenido más de 43.000 personas acusadas de pertenecer a pandillas. La violencia se hizo sentir nuevamente durante el paro nacional que este miércoles alcanzó su día 17 en Ecuador. Las redes sociales dieron cuenta de una protesta en un sector popular localizado en el extremo norte de Quito, durante la cual fueron incendiadas 2 unidades de policía. Una denuncia al gobierno, porque aquí nos bombardeó a la comunidad. Lejos de allí, el presidente del movimiento indígena llamó al diálogo tras la decisión del presidente Guillermo Lasso de suspender los acercamientos, una vez que se confirmó otro ataque a un convoy, esta vez en la región amazónica. El hecho dejó un militar fallecido y una docena de heridos. Nosotros dejamos extendido todas las condiciones, todas las garantías para que este proceso de diálogo tenga un fin, que en ese fin podamos encontrar la respuesta que queremos la mayoría de los ecuatorianos. De manera casi simultánea, la Asamblea Nacional no alcanzó los votos suficientes para destituir al presidente de la República, invocando un artículo constitucional. Se lograron 80 votos de 92 necesarios para acoger una propuesta de UNES, la organización política del expresidente Rafael Correa. El titular de la Asamblea Nacional, quien también lideró el proceso de acercamiento entre las partes, expresó previamente la necesidad de volver a dialogar. Volvemos a convocar a las partes a continuar el diálogo. En medio de este contexto, el riesgo país se elevó en las últimas horas. Y en México, la violencia contra periodistas no cesa. Esta mañana en Ciudad Victoria, Tamaulipas, fue asesinado a tiros Antonio de la Cruz, quien era reportero del diario Expreso. Su hija habría resultado herida también. El medio de comunicación confirmó la noticia al publicar un mensaje de indignación a través de su página web. Exigimos que este crimen no sea otro más que quede en la impunidad, asegura el medio. Con Antonio de la Cruz ya van 12 comunicadores asesinados en este año en México. Opiniones divididas generó el informe de la Comisión de la Verdad sobre el conflicto armado colombiano. Nos anuncian con bombos y platillos el descubrimiento de la investigación que durante 4 años hizo la Comisión de la Verdad o de la mentira, como la mayoría de estas comisiones que sirven es de lavadero de los crímenes. Así reaccionó la congresista María Fernanda Cabal a la presentación del informe de la Comisión de la Verdad, creada en 2016, luego del acuerdo de paz, y ante la que se consignaron los crímenes por más de 50 años de guerra en Colombia. Verdades incómodas que desafían nuestra dignidad. Durante más de 3 años, como se ha escuchado, hemos oído a más de 30.000 víctimas. 800 páginas relatan violaciones de los derechos humanos que provocaron más de 8 millones de desplazados y más de 4.000 personas muertas, aunque hay víctimas que aseguran no fueron escuchadas. Fuimos totalmente excluidos, no fuimos consideradas, no se nos tuvo en cuenta ese relato para que quedara esa memoria histórica. El presidente electo Gustavo Petro recibió el informe de la comisión y se comprometió a implementar las recomendaciones. No puede ser considerada como un espacio de venganza, como si fuese una extensión de las mismas armas. 7,5 millones de empleados en el sector privado entre 25 a 64 años no tienen un plan de jubilación por medio del trabajo. 3 millones son hispanos y más de la mitad tampoco tienen una cuenta de ahorro para su retiro, según el Centro Laboral de la Universidad de California, Berkeley.
donde Nita Reed es la directora del programa de jubilaciones. Es una crisis total. Según un estudio que hicimos, casi la mitad de los trabajadores de California al jubilarse van a tener ingresos 200% por debajo del nivel federal de pobreza. El dinero no les alcanzará para cubrir sus gastos básicos. Para abordar la crisis, California adoptó la ley CalSavers, que requiere a empresas con 5 y más empleados inscribirlos automáticamente a un plan de ahorros de retiro. La ventaja que tiene este plan es que tú vas a estar poniendo un 3% o un 4% de cada pago que te hace tu patrón. Carlos García es presidente y fundador de FinHabits, una plataforma de educación y servicios financieros. Es mejor que tú puedas poner eso a un lado de forma automática y así tú puedas después de 3-4 años decir, oye, ya tengo este guardadito de $20,000. Estudios indican que mecanismos automáticos incentivan el ahorro. Actualmente en California el beneficio promedio del Seguro Social es de $1,400 al mes y aún menos para aquellos con salarios bajos. Por eso, uno necesita tener un plan de ahorro para el retiro que va a complementar con el cheque del Seguro Social. Disfrutar de los partidos de la Copa Mundial 2022 a bordo de un crucero en Qatar puede ser una realidad. Una embarcación de lujo estará atracada en el muelle de Doha para darle alojamiento a cientos de turistas dentro de sus 4.000 cabinas. El barco que vendrá aquí es mucho más grande que este. Nuevos espacios, nuevas instalaciones, más tecnología que este y también es más grande, mucho más grande en capacidad y tiene algo más de espacio. Digamos que el barco que vendrá aquí a Doha será más grande e incluso si este es Bellissima, probablemente será más hermoso que todos nuestros otros barcos. Los hoteles también están en preparación para recibir a los fanáticos del balompié. Se esperan unos 850,000 turistas, un desafío para un país de tan solo 3 millones de habitantes. El promedio diario de un paquete de 4 noches es de aproximadamente $3,700 por persona a bordo del crucero. El gobierno de Qatar pone en vigor la tarjeta Haya, un documento indispensable para extranjeros que cuenten con las entradas a los partidos. La aplicación digital permitirá viajar a bordo del transporte público y reservar hospedaje en diversas modalidades. Hay diferentes opciones proporcionadas por el país anfitrión a través de la plataforma que son más que las opciones tradicionales de habitaciones de hotel, apartamentos y villas para residencias de vacaciones. Hay muchos residentes en Qatar que son propietarios de apartamentos que pueden alquilar, se alquilan cruceros y campamentos de aficionados.